Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Doctora Karen Maide Pacheco Valencia, licenciada en Psicología con especialización en Clínica Psicoanalítica, maestra en Competencias Pedagógicas para la Acción Educativa, especialidad en Intervención Educativa, Tutorías Psicopedagógicas y Gestión, doctora en Desarrollo Humano y Atención Clínica Presencial y Virtual de más de 10 años. Diseñador instruccional, conferencista y tallerista en CE Virtual y Psicorred. Experiencia docente de más de 10 años en Educación Media Superior y Superior. Experiencia en tutorías y atención psicopedagógica de más de 8 años en la Preparatoria número 4 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Universidad Politécnica de Uruapan. Psicorred, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Vamos a compartirles pantalla. Hola, ¿pueden confirmarme si ya pueden observar por ahí la pantalla? Sí, ya se ve. Muchísimas gracias. Bueno, pues es un gusto estar con todos ustedes. Veo por aquí que estamos 102 personas en la sala. Qué bonito, qué padre que estemos tantos interesados en aprender un poquito más, en conocer más sobre estos temas tan fundamentales. Y bueno, pues primero que nada, darles la bienvenida. Les agradezco muchísimo que estén en este día compartiendo, dando su tiempo tan valioso que pues tienen, ¿verdad? Y que a veces podemos haber dedicado a otras cuestiones y que ustedes decidieron el día de hoy compartirlo aquí conmigo. Esto no es casualidad, ya que recuerden que todo pasa por algo. Entonces, si por alguna razón ustedes decidieron estar hoy conmigo, es porque todos tenemos algo que aprender. Tanto yo tengo que aprender mucho de ustedes, como a lo mejor puedo yo compartir algo de mis conocimientos y experiencia con ustedes por allá en casa. ¿Sale? Bueno, pues primero que nada, ya vimos el video de presentación que Canacintra muy gentilmente elaboró para una servidora. Les agradezco mucho esa parte. Realmente qué bonito que puedan estarnos apoyando desde ese punto. Me siento muy agradecida de que me hayan contemplado un año más. Ya tengo, híjole, bastantes años aquí participando en la Semana de la Cultura Laboral con Canacintra y ha sido una experiencia siempre tan enriquecedora, tan favorable
que me ha ayudado mucho en mi crecimiento tanto personal como profesional. Así que gracias, Canacintra, gracias por este video tan bonito que realizaron. Y bueno, para que conozcan un poquito más sobre mí y del por qué estamos trabajando hoy en este día, este tema tan importante, bueno, por ahí pudieron ver que mi formación es de psicóloga, que tengo por ahí una maestría, que tengo un doctorado en desarrollo humano. Actualmente estoy estudiando otra maestría en consultoría y negocios. He tenido la oportunidad de certificarme en estándares de competencias por la SEP Conocer, como lo es el diseño de cursos. Soy diseñadora instruccional, diseño cursos de capacitación, también imparto cursos. Tengo otra certificación como capacitadora del capital humano de manera presencial grupal y también como coach. ¿Sale? Entonces, esta parte última me ha permitido abrir mis puertas o abrirme como profesionista en varias áreas. Es lo bonito de la psicología. La psicología entra en todo, en todo, en todo, y que nos permite enriquecernos, nos permite pues estar al tanto de todo, de poder ver en la vida social, en la vida laboral, que es parte también obviamente de la sociedad, pero en el deporte, en las empresas, en la salud mental. Entonces, todo esto me ha abierto un panorama muy bonito de lo que es mi carrera en primera instancia, que es la psicología. Y bueno, últimamente, en los últimos años, hemos estado profundizando y preparándonos mucho para trabajar esta norma, la norma 035, que obviamente en el día de hoy es prácticamente imposible abarcar todo lo que la norma nos pide en 2 horas. Sin embargo, este tema que hoy voy a abordar es más que nada que ustedes conozcan cuáles son esos riesgos, cuáles son los factores que yo debo de considerar y por qué es tan importante vigilar la salud mental en el trabajo. Esto es lo que vamos a tratar más y vamos a abordar un poquito sobre qué es la norma, porque es la que viene a rescatar esta parte, no viene a vigilar, viene a erradicar y viene a prevenir que este tipo de situaciones sigan pasando dentro de nuestras empresas. Pero bueno, vamos a conocerlos. Yo soy muy platicona, así que ya me irán conociendo. Me gustaría saber por ahí, a ver, quiénes han participado conmigo por ahí. Yo creo que ya algunos me siguen. Cada año me encuentro gente que me ha venido siguiendo desde hace bastante tiempo, pero casi siempre he trabajado más el área de la educación, de la psicología educativa, entonces a lo mejor en esta ocasión no hay tantos de los que ya me conocen, pero sí me gustaría ver si levantan su manita por ahí. Vamos a verlos. Quiero ver quiénes ya me... Ah, mira, Daniel, muy bien, Daniel, gracias. Ya vi que Daniel, él sí, también. Ah, no tengo el nombre, dice Auxino, muy bien. Muy bien, muy bien. Estoy viendo varios por ahí ya conocidos. Qué padre que se hayan dado la oportunidad. Me imagino, gracias a los que levantaron su manita, me imagino que muchos están trabajando obviamente en las empresas, algunos son psicólogos, algunos están en el departamento de RH y que bueno, tienen la intención de aprender un poquito más sobre esto. Es interesante. Dice, primera vez, Antonio. Ah, bueno, Antonio, ojalá que pronto pues pueda seguirnos más. Por ahí en la pantalla estoy compartiéndoles mis datos. En esta ocasión vengo por Psicorred, como ustedes pueden verlo. Sin embargo, también pertenezco a AB Consultores, que es una empresa precisamente dedicada a la consultoría y de la cual también estoy muy orgullosa de pertenecer. Entonces estamos por ahí con las dos empresas, AB Consultores y Psicorred. Están los datos en pantalla. Muy bien, Aleida, gracias. Primera vez. Ojalá que te guste. Norma también, muchas gracias, Norma Ruiz. Ok, pues todos ustedes que son bienvenidos, algunos por ahí sí ya me siguen, otros son nuevos porque el tema ha cambiado un poquito, pero ojalá que les sirva, que les guste y que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, como ustedes pueden ver en pantalla, nuestros números telefónicos, nuestros correos, para que cualquier cuestión que quieran o que necesiten, con toda confianza pueden contar con nosotros. Y bien, ya entrando a tema de materia, esta parte importante de los riesgos psicosociales es un tema fundamental. Vamos a comenzar entonces, pero primero vamos a ver
Ah, ya no quiso, se me trabó un poquito, déjenme ver, ahí va. Quiero que veamos este video para comenzar y quiero que piensen y se ubiquen en dónde estamos o qué hemos vivido. Karen, ¿el video es sin sonido o con sonido? Sí, ese no tiene sonido, no pasa nada, nada más obsérvenlo. Pasan los años, pasan los años. Diantres, ¿verdad? ¿Qué le iba a pasar a este pobre hombre? A ver, yo sé que por ahí no tienen la parte de, del micrófono, pero vamos a platicar por lo menos en el chat. Checamos, no tenía sonido, pero tiene mucho que ver. A ver, ¿qué pudimos observar ahí en ese pobre colaborador? ¿Qué le pasó? ¿Qué viene haciendo? A ver, vamos participando. Yo soy bien preguntona, ¿eh? Yo necesito saber qué opinan ustedes. ¿Es un pobre sujeto o un beneficiado sujeto porque tiene trabajo al parecer? Ah, se aisló por su negligencia, una buena observación. Enfermedad de trabajo por no usar. Ok, pero también, ¿qué más observamos? A ver, son muy observadores, eso es bueno. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos? Vámonos aterrizando a la parte psicosocial. ¿Qué observamos desde esta vertiente de lo psicosocial? Trabajo rutinario, tuvo depresión por sentirse aislado, pierde la motivación, ¿cierto, Miguel? ¿Verdad? Ya no quiere, solo se preocupa, comienza ese fenómeno, ya no me interesa, quiero ver a qué hora salgo. No quiere entrar, la falta de motivación, exacto, ya no quiere crecer dentro de la empresa, no se siente aceptado, se siente murmurado, ¿sí se fijaron? Veía lo que otros hablaban y como que él se lo adjudicaba a él, ya solo quería saber a qué horas era la hora de despedirse del trabajo. Muy bien, gracias a todos, sí, gracias a todos porque están participando. Efectivamente, yo sé que vieron ahí otras observaciones que son muy indispensables en la hora de ya estar trabajando dentro de la organización, pero si nos aterrizamos al fenómeno que vamos a estudiar el día de hoy, vemos que este sujeto comienza muy animado de repente, ¿verdad? Haciendo su trabajo, muy animado, pero luego vemos que va declinando este deseo por continuar el trabajo. Vemos ahí el calendario, pasan los días, pasan los años, y él sigue en esta rutina y los compañeros que a lo mejor, en vez de, dicen ustedes, se aisló, pero en vez de apoyarlo, decirle, únete, ven, hacerlo sentir parte de, pues lo hacen, ¿verdad? Que siga yéndose más hacia aislamiento, comienza a tener apatía tremenda y incluso al final nos sorprende ahí, ¿no? O sea, poniéndose unos tapones en los oídos, como esta parte de no quiero saber nada, ya no quiero saber nada de ustedes, de lo que dicen, de lo que pase, y pum, saca una pistola, como buscando esa parte. Y decimos, ay, qué exagerado, no aguanta nada. Y a lo mejor les pasa lo que a mí me pasó cuando vi el video. Recordé situaciones de mi vida en los diferentes tipos de empleo en los cuales he tenido la oportunidad de trabajar y dije, bueno, qué bonitos eran algunos momentos donde yo me sentía parte de la empresa, donde me despertaba cada día con una iniciativa, con ganas de actuar, con esta parte proactiva de decisión, de decir, yo voy, yo quiero hacer esto y la parte de la iniciativa, ¿verdad? Pero también recordé que tuve en mi parte de mi historia de vida
lugares donde me pasaba algo similar. Despertaba y decía, no, otro día más, tengo que ir. Y ustedes a lo mejor no van a dejar mentir, ese tengo que ir, de repente también era porque pues tengo cuentas que pagar, tengo que comer, tengo que pagar renta, tengo que vivir, pero una apatía empezaba a inundarme. Yo sí lo viví. No sé ustedes, a lo mejor por ahí pueden comentar en el chat si lo han vivido, si se han sentido de repente identificado con este personaje del video donde volteabas a ver el reloj y decías, me faltan 3 horas, no pase el tiempo rápido, queríamos salir huyendo de ahí. Yo, en lo personal, llegué a tener algún empleo por ahí en mi vida donde llegué a salir llorando. Es el síndrome exactamente, ¿sí? Yo lo estoy viviendo, te entiendo, ya por ahí me están diciendo lo estoy viviendo. Y es cierto, yo llegué a salir llorando del trabajo sin ganas, sin ganas. Sí, muy bien, a veces te pasa. Entonces, a eso vamos a adentrarnos el día de hoy. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que nos lleva a los seres humanos a que algo que al principio nos motivaba tanto, de repente nos llegue a desesperar, nos llegue a enfermar, nos llegue a sentir que ya no queremos ni vivir, porque sí los hay. Gracias a Dios todavía nunca me ha pasado, pero conozco personas con las cuales he estado trabajando que sí les ha pasado. En todos los estudios que he tenido la oportunidad de hacer, de lecturas, investigaciones, he descubierto esta parte, incluso de suicidios porque ya no soportan la vida que llevan en el trabajo. Sí, dicen, oh, es muy cruel. ¿No es normal llorar? Claro que no es normal. Cuando tú sales de tu trabajo llorando y con los deseos de no volver, eso no es normal. Y es precisamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Gracias a todos los que están participando en el chat. Eso me permite saber que muchos ya conocen del tema, que otros son empáticos y se relacionan con lo que vamos a ver y eso nos va a permitir nosotros aterrizar un mejor trabajo en nuestros centros laborales. Bien, entonces, ya que entendimos que sí existe, que sí se vive, que obviamente interfiere en nuestro día a día, que obviamente es parte de sentirnos un desgaste, decían por ahí, claro, y que queremos saber cómo prevenir esto, cómo podemos identificarlo y cómo podemos erradicarlo. Bueno, pues tenemos que empezar, vámonos hacia atrás un poquito. Primero, quisiera retomar la definición de salud mental que nos da la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que ustedes la conocen perfectamente. Sin embargo, sí la quiero retomar y puntualizar porque es algo que vamos a tratar de entender y, bueno, aterrizar en nuestro tema. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental es que haya un bienestar, ¿verdad? En el que el individuo se sienta pleno y que pueda ser funcional en diferentes aspectos de su vida. Entonces, si yo me siento bien, si yo traigo a mi vida ese bienestar, obviamente voy a poder ser funcional, voy a poder ir a mi trabajo y ser todo aquello que esperan de mí, proactiva, dinámica, entusiasta, colaboradora, etcétera, etcétera. Voy a estar bien en mi familia, voy a estar bien en mis relaciones sociales y me voy a sentir plena. No voy a salir llorando, como lo estábamos diciendo, no voy a salir queriendo no volver, como estábamos comentando. Entonces, retomo esto para que pongamos en tela de juicio. Salud mental. La salud mental se da en varios aspectos, ¿verdad? Los seres humanos nos dividimos o nos complementamos, esa es la palabra, nos complementamos en los aspectos multidimensionales, biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, económicos. Somos seres multidimensionales y esta salud mental tendría que englobar todas estas dimensiones para poder yo mantener ese equilibrio, para poder yo decir que efectivamente tengo esa parte de bienestar. Y entonces, ya que entendimos esto, vamos ahora sí al tema salud mental, ok, bienestar, funcionalidad de mi ser. ¿Cómo entonces voy a identificarlo en lo que son los riesgos psicosociales? Y entonces vamos a ver en estos temas cuáles son los riesgos psicosociales, qué es un factor psicosocial. Tenemos que entender cuáles son esos factores que después se van a aterrizar, que después se van a transformar en un riesgo psicosocial y cómo los puedo ir identificando.
Y ahí en pantalla estamos viendo algunos, vamos a ver que son más, pero estos son como los más comunes que vamos a encontrar, que es el mobbing, ¿sale? El acoso, el hostigamiento, similar al bullying, para aquellos que este nombre sea común, o que no sea muy común, que sea la primera vez que lo escuchan. El mobbing es lo similar al bullying. El bullying es más conocido porque se ha hablado mucho ya de él y se ha retomado en noticieros, en diplomados, en información, en la casa. Ya todo el mundo escuchamos ese término, bullying. Pero el mobbing es un término que hasta hace poco todavía estaba un poquito escondido, como un poco, eso no existe, decían muchos, ay, no, ya eso no existe. Sí existe. Y el mobbing es este fenómeno similar al bullying, pero aterrizado en el mundo laboral. Ese acoso, ese hostigamiento del cual podemos ser objeto. La violencia, que vamos a ver más adelante cuántos tipos de violencia podemos encontrar. Y obviamente, algo que ustedes mencionaban ya en el chat, el burnout o el estrés crónico, ese desgaste terrible que ya nos quema, ¿no? Como dice su traducción del inglés al español, ya nos quema, ya es fatal para nosotros, nos enferma. Eso es parte de lo que vamos a estar investigando el día de hoy. ¿Sale? Y bien, bueno, por aquí sigo leyendo. Gracias por la información. Muy bien, a ver. Fíjense bien, hablamos de factores psicosociales. Esto es algo que debemos nosotros comprender perfectamente. Y ahí tenemos una definición en pantalla que nos la da la OIT en 1984, donde nos dice que esos factores psicosociales son aquellas, o son resultantes, mejor dicho, de aquellas interacciones que se dan en el trabajo, ¿sale? En el medio ambiente, en el contexto próximo. También tiene que ver con la satisfacción que se dé en el trabajo, las condiciones de la organización, cómo está nuestra organización laboral. Y por otra parte, también tiene que ver con nosotros, nuestra situación personal, cómo estamos nosotros en nuestra familia, en nuestro propio yo, cómo me visualizo, cuál es mi autoestima, mi autoconocimiento, mi autoaceptación, mi autocrecimiento y muchos autos más. ¿Cómo estoy yo? Eso también tiene que ver. ¿Cuál es mi mundo próximo? ¿Cómo funciona mi dinámica familiar? ¿Cómo funcionan mis relaciones sociales? A lo mejor estoy en la escuela estudiando, a lo mejor mi club de amigos, a lo mejor pertenezco, no sé, al equipo de yoga, al de fútbol. Todas esas situaciones que ya son parte de mí, de mi dimensión social, también afectan y también son parte de estos factores psicosociales. También otros factores que ya son externos a mí, que muchas veces yo no domino, no está en mis manos controlar, pero que sí son fundamentales. Por ejemplo, la economía. Híjole, subió, bajó el dólar. La canasta básica subió demasiado. Lo que yo me gastaba hace un año en despensa, ahorita es doble y ya no me alcanza para más, ¿verdad? En mi trabajo no me han subido el sueldo, el aspecto político y social. ¿Quién va a quedar de presidente? ¿Cuáles van a ser las nuevas reformas? Ay, cálmate, hay reformas laborales actuales en el 2023. ¿Cómo va a afectarme a mí y a la empresa? ¿Cuáles son las decisiones que se están dando en las nuevas leyes de gobierno? La parte de la delincuencia que se está viviendo cada vez más en mi país, ¿no? Todas esas noticias que salen y que a lo mejor digo, chino, es que no está tanto en mis manos, pero sí me afectan. Sí me afecta. El COVID, por ejemplo, ¿a cuántos no nos afectó? Que bajó nuestro rendimiento económico muy por debajo de lo normal, que nos quedamos algunos, bueno, gracias a Dios a mí no me pasó, pero sí bajó mi trabajo. En algunos casos se quedaron totalmente desempleados. ¿Esto no será un factor psicosocial? ¿Qué opinan? ¿Todo eso no intervendrá para que mi resultado también sea un riesgo? ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme por ahí en el chat. Yo creo que muchos vivieron esta parte, por ejemplo, de la pandemia. Muchos seguimos viviendo la parte de la delincuencia organizada. Muchos seguimos preocupados porque la canasta básica subió de precio. Muchos que estamos preocupados porque me estoy divorciando, por ejemplo, porque mi hijo está en adicciones, porque mi hijo va muy mal en la escuela, porque las escuelas no tienen clase. Y además,
auméntale las situaciones de mi organización, ¿verdad? Entonces, todas estas experiencias, la manera en la que cada uno de nosotros percibe este tipo de situaciones va a influir determinantemente en lo que son nuestra salud mental, en lo que es nuestra salud mental y obviamente el cómo estemos nosotros manifestando este declive en nuestra salud mental. ¿Sale? Entonces, esto es sumamente importante. Debemos, si tienen por ahí en qué anotar, vayan anotando, todos les van a pasar toda la información, pero si no, vayan haciendo anotaciones. Cuando yo vaya a mi centro laboral, no solo puedo concentrar mi atención en lo que sucede dentro de la empresa, tengo que voltear a ver a mi colaborador como un ente biopsicosocial. ¿Sale? ¿Qué le está pasando también fuera? ¿Cómo viene él a mi empresa? ¿Qué trae cargando? Tenemos que empezar a erradicar aquella vieja costumbre de tus problemas los dejas allá afuera y entras a trabajar sin ellos. Que funcionaba porque las empresas pues, son productivas, pero que no son real. Y díganme quién de ustedes de verdad logra cuando tiene un problema fuerte, cuando son problemas cotidianos del día a día, no pasa nada, pero cuando tenemos situaciones de verdad intensas, ¿quién de nosotros, y si sí lo logran, díganos la técnica, quién de nosotros puede borrar de su mente y dejarlo afuera y entrar a trabajar? Sí, que no se escucha, por ahí me dicen que no se escucha. A ver, pregunto, ¿sí se está escuchando, Gaby? Ah, ok, es que por ahí vi un chat que decía que no se escuchaba. Ok, entonces efectivamente se escucha un poco lejos. Me acerco un poco más. ¿Sale? Ok. Hablo más fuerte, de por sí tengo una vocesota. Ya cargo bocina incluida yo. Espero que me escuchen mejor. Ok, entonces les comentaba esta parte importante. ¿Sí? Nosotros todavía a veces tenemos el concepto, más cuando coordinamos o lidereamos algún grupo de trabajo, esta parte a veces la traemos arrastrando de que el trabajador debe dejar, o el colaborador, mejor dicho, debe dejar sus problemas fuera y entrar al trabajo sin ellos. Híjole, qué difícil está. Si es un problema de verdad serio, por más que yo lo intente, mi mente sigue apareciendo, ¿verdad? Se va reproduciendo esta situación en mi mente. Entonces, no podemos quedarnos con esa idea un poquito arcaica, tratando de ver al individuo como alguien que debe de dejar toda su vida atrás cuando llega al mundo laboral. Al contrario, en estas nuevas teorías, en este nuevo conocimiento que nos atañe, nos dice, tómalo en consideración. Voltea a ver a tu colaborador, voltea a ver todos estos factores que van a influir también en el rendimiento y en el nivel de productividad de tu empresa, ¿sale? Y entonces, ya que entendimos que existen factores, que ya vemos que algunos son de la organización, que otros son personales y otros son externos, todo ello nos va a ayudar a aterrizar entonces para comprender qué son los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales se presentan de diferente forma, muy similar a los factores, obviamente, ¿verdad? Por ahí vemos que tenemos factores organizacionales, como lo son la inadaptación, por ejemplo, que yo no me pueda adaptar al trabajo, a las normas, a las leyes que en mi empresa hay, porque sabemos que toda organización tiene sus normas, tiene su manual organizacional, tiene sus reglamentos, etcétera, etcétera. Entonces, uno de esos factores que pueden ser organizacionales es la inadaptación. Pero fíjense, no solamente del colaborador hacia la empresa, sino la empresa como tal hacia sus colaboradores. Aquí entra mucho, recordemos, entra mucho lo que es el comportamiento organizacional, ¿sí? El saber de dónde sale este comportamiento organizacional, cómo se construye, eso es sumamente importante. Por ahí tenemos un curso de esto, por si a alguien le interesa, y sobre el ambiente organizacional, ¿sale? Cómo también esto influye para esa adaptación o, en dado caso, inadaptación. Por otro lado están los factores psicosociales que son disfuncionales, entre esos la tensión. ¿Cuál tensión? Pues, por ejemplo, es lo que ocasiona el estrés, ¿verdad? Lo que ocasiona el acoso, lo que ocasiona el hostigamiento, lo que ocasiona la violencia, lo que ocasiona mi miedo, por ejemplo, a no ser contratado. ¿A qué va a pasar? Ya se me va
a acabar el contrato y después todo eso causa una tensión tremenda que si nos damos cuenta en el pequeño diagrama que les presento, tanto los factores organizacionales como los factores psicosociales disfuncionales nos dan un resultado, respuestas psicofisiológicas de estrés principalmente, que si no es controlado, nos va a llevar a un caso crónico de que es el burnout, ¿sale? El estrés es normal, también no nos asustemos, también recordemos que el estrés es parte funcional del individuo, el estrés, más no el estrés crónico. El estrés es parte funcional del individuo, esa cosquillita que me despierta, esa carga de cortisol que me hace que yo también sea creativa, que yo dé solución a los problemas, que yo ponga por ahí parte de mi conocimiento, estrategia, dinámica, para poder crecer en lo personal y en lo profesional. Pero cuando esto se convierte en crónico, ya no es productivo, ya no me va a funcionar. Y entonces, como nos dice Benavides en el 2002, estas cuestiones, este estrés crónico, estos factores de riesgo psicosocial tienen la probabilidad altísima de afectar negativamente a la salud y al bienestar del trabajador. Y ¡pum! Aquí nos regresamos. Concepto de salud mental por la Organización Mundial de la Salud, bienestar. Entonces, cuando esto comienza a suceder en mi empresa, me percato de que no hay bienestar. Entonces ya no hay salud mental en mi trabajador, en mi colaborador. ¿Sale? Fíjense qué interesante es. Ya se pierde esta parte, ya no existe esa salud mental y entonces los riesgos psicosociales empiezan a desencadenarse por toda mi organización. ¿Los riesgos psicosociales se pueden convertir en trastornos mentales? Claro que sí, más adelante se pueden convertir en eventos de estrés postraumático, por ejemplo, pueden desencadenar, ya dijimos el burnout, pueden desencadenar situaciones depresivas, trastornos depresivos mayores, suicidios, pueden desencadenar otros tipos, sí, también. Entonces, fíjense cómo esta situación que podemos decir, ay, antes, las generaciones antes aguantaban a jefes tremendísimos, ¿no? Donde, por ejemplo, en la época feudal, donde pues, trabajaban de sol a sol a cambio de 1 kilo de frijoles y lo hacían y sobrevivían. Sí, pero actualmente ya vemos que sí hay un resultado de ello. Antes era complejo hablar de esto, ahora ya estamos quitándonos la venda de los ojos y sabemos que existe ya como tal un trastorno de ello, ¿no? O trastornos que se derivan de estos riesgos psicosociales. Entonces, compañeros, vamos ahora sí a comenzar a hablar sobre los factores de riesgo psicosocial, pero ya como desencadenantes, ya se desencadenaron. Y como podemos ver, no son tanto las condiciones organizacionales, sino los hechos que se dan. ¿Por qué digo esto? Porque la organización como tal tiene su estructura y obviamente considero, por la experiencia que tengo, ninguna organización, más las actuales, no están pensando en cómo dañar a sus colaboradores. No es parte de su manual organizacional, no es parte de sus valores, no es parte de lo que ellos manejan, ¿verdad? De sus objetivos. Sin embargo, en los hechos, en las acciones donde se va a dar. Entonces, esto es importante que lo distingamos porque a veces decimos, es que la organización y toda su estructura. No es tanto ello, es los hechos, las acciones que se están dando. Son situaciones, estados que se dan dentro de la organización que tienen una alta posibilidad, una alta probabilidad de dañar nuestra salud, de poder lastimar a los trabajadores. ¿Sale, vale? Es importante aclarar que los efectos pueden ser diferentes en cada uno y que dependerá todo esto de los factores que vimos anteriormente, ¿sale? Los personales, los externos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque me ha tocado cuando visito empresas que me dicen, es que pues yo tengo un montón de estrés y yo estoy bien. Yo soy el que coordino, yo soy el que me han dicho hasta que reciben los 10 de mayo ahí, ¿verdad? Los recordatorios del Día de las Madres y aún así yo estoy perfecto. Ah, ok, pues qué padre que tú tengas esa estabilidad en otros factores que te permiten también tener una estabilidad o tener esa parte de enfrentamiento, incluso de resiliencia a esto que vives en la empresa. Pero no todos los colaboradores son así. No todos los colaboradores
tienen esta ventaja, ¿verdad? Entonces, habrá algunos que a pesar de tener un ambiente caótico en su trabajo, no respondan de esta manera o de la misma intensidad, pero habrá otros que por sus factores personales y externos se unan y ¡pum! Eso se hagan detonar todo. Eso sí, estallen totalmente, ¿sale? Y bueno, entonces ahora sí aquí en pantalla ustedes pueden visualizar la mayor parte de lo que los riesgos psicosociales van a desencadenar. Y entonces ahí vemos el estrés laboral, que recordemos que en un principio todos lo tenemos y que es sano para poder trabajar. El estrés normal, cuando se convierte en un estrés crónico, comienza a presentar o a desencadenar enfermedades incluso. ¿Qué vemos? Alopecia, vemos salpullidos que de repente aparecen, no se diga la colitis, la gastritis, que eso es lo más fuerte, el asma, no puedo dormir, no puedo comer bien, peleo con todo el mundo, estoy irritable, me alejo, me aíslo, ya no quiero ver a nadie. Si antes yo era una persona que disfrutaba de hacer acciones fuera de mi trabajo, ya no me interesa, ya no tengo ganas de nada. Obviamente comienzo a tener conflictos también en mi familia, con mis compañeros o amigos fuera del trabajo y en el trabajo. Muchísimas cuestiones que incluso comienzan también a aparecer enfermedades más graves. En estudios que se han realizado, incluso se ha visto que el estrés crónico también es causa de cáncer, ¿sale? Entonces, fíjense hasta dónde puede llegar. Se transforma entonces en un burnout, ¿sale? El moving, que como decíamos es el paralelo, el similar al bullying en las escuelas, y que el moving lo podemos ver, perdón, ahí voy a estornudar, perdón, una disculpa. Entonces vemos que el moving también aparece en el mundo laboral y empieza el acoso, el hostigamiento. ¿Cómo se puede presentar? Entre compañeros, claro, por ejemplo, ahí viene la gorda, ay, ahí viene la querida del patrón, no se diga, ¿verdad? Más a las mujeres cuando subimos a veces de puesto, ya empieza los murmuros. De seguro se acostó con el gerente, de seguro dio no sé qué. Ya la vieron, pues sí, porque como se siente bien buenota, ¿no? O los apodos. En casos ya más graves, me ha tocado ver en empresas, se los comparto, en estos estudios que hacemos de la norma, me ha tocado saber, por ejemplo, de un caso de una trabajadora, una colaboradora, que sus compañeras de trabajo la encerraron en el baño y le arrancaron partes del cabello con todo y tantita piel, imagínense. Después le pusieron una rata muerta en su lunch, en su casillero, dejaban su lunch, pues fueron de traviesas y le metieron una rata muerta en su almuerzo. Me ha tocado casos donde hay burlas, por ejemplo, por el idioma, donde vienen gente que vienen de otros estados, que en su estado tenían algún dialecto y les cuesta trabajo hablar español y empiezan las burlas, mofarse de ellos por la forma de hablar, por las raíces, por etcétera. Entonces, ese acoso, ese hostigamiento sí se da también de los jefes a los colaboradores. Podemos encontrar ese acoso y ese hostigamiento, ¿no? Cuando oímos de, rápido, no te estoy preguntando, quiero el trabajo para hoy, 5 minutos, y el trabajo es enorme, ¿no? Imposible de tenerlo. Eres un inútil, no sirves para nada, mira, no eres indispensable como tú, mira, así rápido encuentro 10, ¿no? Muchas cuestiones de estas que a veces decimos, ¿en serio todavía se vive? ¿En serio todavía se da? Pues sí, sí se da, compañeros, se da, y a muchos yo creo de aquí les está cayendo el 20 y nos ha tocado vivirlo, ¿no? Esa parte de que te insultan, te dicen, bajan tu autoestima hasta por los suelos, y que empieza incluso a aparecer otros tipos de síndromes en nosotros, como el síndrome del impostor, por ejemplo, porque ya no podemos confiar ni creer en nosotros mismos. Decimos, no, yo no soy un buen trabajador, no, yo no soy la excelente licenciada, no, yo no soy un excelente médico, no, porque tanto también han influido estas cuestiones, ¿no? Obviamente el síndrome del impostor tiene muchas más vertientes, solo es un ejemplo,
Ya después podemos platicar de ello. Está la inseguridad contractual, que es esto que les digo. Por ejemplo, no me va a ir lejos, mi esposo ayer llegó y dice, ya me pasaron para ver si me van a recontratar. Cada julio es un estrés para todos sus compañeros y él, porque saben que los van a mandar llamar y los van a sentar como en la silla del juicio y les van a decir un montón de cosas y les van a decir a ver si los recontratan. Entonces, para ellos es un estrés tremendo llegando junio y julio, porque saben que se aproxima esta parte. Entonces, el hecho de no tener una seguridad en mi contrato, en mi trabajo, en mi empleo, también es parte de estos riesgos psicosociales. Vamos con la violencia. Cómo se vive la violencia. Violencia sexual, el acoso, ¿verdad? La parte de violaciones, sí se dan, también se han dado. La violencia física, como la que les comentaba de esta trabajadora que le arrancaron cabello con tantito y piel, pobrecita. La violencia económica. Yo te pago esto y el mínimo, y no, pero es que yo hago mucho, lo siento, ¿no? Y te das cuenta que a alguien que no hace lo que tú haces le pagan el doble. O en el caso de las mujeres, que todavía se vive mucho, que el hombre que tiene el mismo cargo que tú gana mucho más que tú y tú sigues estancada en un mismo salario. En empresas donde, por ejemplo, 10 años, y sí las hay, se los juro que sí las hay, 10 años y tu salario no ha subido un solo peso, sube todo, pero menos tu salario. Entonces, violencia sexual, verbal, ¿no? Los insultos, las malas palabras, las ofensas, todo eso es parte de la violencia. El burnout, que ya vemos que es lo crónico del estrés, y otra de las cuestiones importantes, el conflicto entre trabajo y familia. Eso también es algo que se retoma como riesgo psicosocial. El hecho de que, por ejemplo, mi hijo, yo soy madre y soy trabajadora y mi hijo está enfermo, y mi patrón me diga, no vas, no puedes estar. Si faltas por cuidar a tu hijo, adiós a tu trabajo, ¿no? No tienes el permiso de llevarlo al médico. Tu hijo, ahorita que están las clausuras, mi hijo va a graduarse, mi hijo va a salir en un bailable. Lo siento, pero no tienes el permiso. Aquí no se dan permisos para eso, ¿no? Si se fijan, esa parte de interferencia también es fundamental y que nos vamos dando cuenta que también es parte de la violencia. ¿Sale? ¿Cuántas mujeres no sufren violencia, por ejemplo, para embarazarse, para ir a dar a luz? Yo lo viví, se los comparto. A mí en un trabajo me dijeron, ¿sabes qué? Yo no contraté a una embarazada, lo siento, no te puedo dar incapacidad, vete. Así, y me dieron así Dios las gracias, y me fui a tener mi bebé con la preocupación de que no iba a tener ya salario, de que ya no tenía nada para poderle dar a mi hijo. ¿Por qué? Porque no habían contratado una embarazada, porque cuando me contrataron, obviamente yo no estaba embarazada, y en el transcurso me embaracé, entonces pues él no contrató a una embarazada. Cosas así, que a lo mejor está mal que diga que incluso lo viví, pero no está mal, porque yo creo que más bien esto nos hace ser empáticos cuando nosotros hemos vivido esa violencia. Es parte de estos riesgos psicosociales. Y bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, díganme en el chat, ¿qué les está pareciendo el entender esta parte, los factores de los riesgos, de cuáles son en su mayoría, cómo se pueden ir presentando? ¿Quiénes lo han vivido? También compártanos, es parte fundamental, la empatía, el saber que nosotros lo hemos vivido. A ver, por ahí, quiero leerlos un poquito en el chat, que se haga dinámica esta plática, que no me quede solo yo afónica. A ver, quiero leerlos. ¿Quién ha vivido esto? ¿Quién lo presencia en su área de trabajo? ¿Nadie? Wow, ¿nadie? Dice, pues a mí me pasa lo de que el sueldo no sube. Sí, dice por ahí todas y la mayoría, ¿verdad, Miguel? Tienes razón, yo creo que la mayoría lo hemos vivido. Me imagino que darse información, sí, vamos para allá. Su manejo, parte del manejo, la NOM es muy larga, muchísimo, muy larga, que también obviamente tenemos por ahí cursos ya como consultores sobre la aplicación y todo lo que se hace en la NOM, pero aquí vamos a ver un poquito de ello, porque sí, para aprender a aplicar la NOM, 2 horas no nos es suficiente. No sé en todos los niveles de la empresa. A mí en todas las, ajá, muy bien, sí, a todos por ahí, ¿verdad? Es algo que de repente nos pasa. Bien, vamos a hablar un poquito sobre lo más fuerte que se vive es el estrés, el burnout, y a lo mejor este término nuevo, algunos ya lo conocerán,
otros no tanto, que es el karoshi, un término que surge en 1987 en Japón. ¿Por qué retomo esto? Cuando yo voy a las empresas y hago la difusión de la NOM, que es parte de lo que la NOM 035 exige a la empresa, siempre les hablo a mis colaboradores o a los colaboradores de la empresa sobre esto. ¿Por qué fue tan importante que surja una NOM 035? En el mundo comenzaron a suceder fenómenos de mucha importancia, como es el karoshi. En 1987, en Japón, estalla una situación muy grave, muy fuerte, porque los colaboradores comenzaban a morir de infartos, de derrames cerebrales, de enfermedades relacionadas al corazón, cardíacas, entre muchas cuestiones. De repente morían incluso dentro de su trabajo, ahí en la zona laboral. Este tipo de cuestiones comienzan a alertarse en Japón. ¿Por qué? Pues por las jornadas laborales. Ustedes saben que los ritmos de los asiáticos, pues la verdad, pues ya son muy diferentes a los que vivimos. Dice de protocolos para la violencia. Eso lo podemos, perdone, voy a contestar una pregunta que se dio ahorita. Déjenme leerla completo porque la vi interesante. Dice, ¿dónde se puede conseguir específicamente ejemplos de protocolos para la violencia y discriminación por razones de género? En muchas situaciones, pero ¿qué te parece si lo hacemos ahorita? Las respuestas de este tipo de preguntas me pidieron que fueran al final. No es que no quiera dárselas, ahorita las platicamos al final. Ok, entonces les decía que cuando sucede esto, surge el término karoshi, que es la muerte por estrés laboral. Ya no nada más es burnout, que es un estrés crónico que me lleva a la enfermedad, sino ahora ya es karoshi, muero por el estrés. Pasa el tiempo y en Europa comienzan a suceder cuestiones muy importantes como suicidios laborales. Hubo una empresa, no recuerdo ahorita con exactitud el nombre de la empresa, pero fue en Europa, donde comienza a haber suicidios masivos. O sea, se suicida hoy un colaborador, mañana otro, pasado otro, y entonces dicen, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿a dónde va todo esto? Y entonces la Organización Mundial de la Salud ve esto como una alerta, porque estamos hablando de salud mental en el trabajo, ¿verdad? Y entonces surgen diferentes estudios, cada país comienza a retomar lo suyo y llega precisamente en México el 2018, cuando México comienza a hacer una investigación sobre toda esta aparición de fenómenos que la Organización Mundial de la Salud pone como una alerta y se percata de que, ¿qué creen? Que estamos altísimos, somos de los países con una cumbre, así, un pico elevado de estrés laboral. Entonces, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comienza su aparición con esta norma, que es la NOM 035-2018 de Secretaría del Trabajo. Surge el 23 de octubre, ese es dato importante, 23 de octubre del 2018 surge esta NOM, una NOM obligatoria, y yo creo que entendemos el porqué de que es obligatoria, ¿verdad? Yo creo que ya con todo esto que hemos platicado, podemos lograr entender por qué la Secretaría la lanza como una norma obligatoria para todos los centros de trabajo. Entonces, chicos, resumiendo para entrar ya a lo que es más de la norma, los factores de riesgo que hemos mencionado, tenemos que recordar que los vamos a encontrar en una respuesta emocional, ¿sí? Trastornos emocionales, por ejemplo, cognitiva, fisiológica y de conducta y comportamiento. Todo esto lo vamos a ver, ¿sale? Vamos a ver al empleado, al colaborador, que emocionalmente está inestable, que se le olvidan las cosas, no aprende bien lo que le estamos pidiendo que haga, que biológicamente comienza a manifestar enfermedades, a cada rato nos pide, va a empezar incluso con las incapacidades al por mayor y obviamente en su conducta, aislado, agresivo, a veces grosero, etcétera, ¿verdad? Vamos a empezarlo a notar así. Vamos a ver un videito. Permítanme. Vamos a ver este video que les quiero compartir, pero permítanme. Permítanme un segundo, voy a poner volumen acá.
¿Requiere asistencia, licenciado? Karen, ¿el video es sin sonido? Perdón, Gaby. ¿El video no tiene sonido? Preguntan en el chat. Sí, sí tiene, ese sí tiene y sí se está escuchando aquí. ¿Ah, sí? Yo sí Ah, lo ok, puedo perfecto. escuchar. A ver, si quieres ponerlo. A ver, nos regresamos. Necesitamos activar una opción cuando compartimos pantalla para que los demás podamos escucharlo. Tiene su micrófono desactivado. Perdón, ¿cuál sería la opción? Ok, cuando le damos en compartir pantalla y antes de seleccionar el videíto, en la ventanita donde se selecciona, en la parte de abajo aparecen dos opciones que se deben de marcar. Una que dice optimizar para el video y la otra es compartir sonido. A ver, ok, entonces me voy a compartir pantalla. Sí, por favor. Selecciono el video. Sí, y en esa misma ventanita donde seleccionó el video, antes de darle en compartir, del lado izquierdo aparecen dos opciones que se pueden marcar hasta abajo. Share ya, optimización de video. Es correcto. Y también la de compartir sonido, las dos opciones hay que marcarlas y comenzar a compartir. Ok, entonces vamos a ver si ya se puede. Los riesgos psicosociales afectan a todas las empresas y suelen encerrar numerosos problemas. La falta de comunicación, una carga excesiva de trabajo, el estilo inadecuado de algunos mandos o incluso el acoso laboral son algunos de los más comunes. Los accidentes aumentan. Los números no salen. ¿Cómo es posible que las ventas hayan bajado tanto? Los conflictos entre el personal no paran de crecer. No prestar la atención necesaria a los factores psicosociales tiene consecuencias negativas para tu empresa. La productividad disminuye, los costes suben, los accidentes laborales aumentan y la salud de los trabajadores se resiente. Deja atrás esta realidad y cambia las cosas. Apoya a tus trabajadores. Apuesta por la conciliación familiar y laboral. Mejora tu gestión en la prevención de riesgos. Una disculpa, se apagó la computadora, que no sé qué le pasa. Permítanme un segundito. La estoy prendiendo. En marcha programas contra él. Voy a volver a compartir. Creo que me sacó de la reunión.
Vuelvo a ingresar. Por favor, ahí si me aceptan, ya voy a ingresar de nuevo. Listo, ya puede compartir. Ok, muchísimas gracias. Una disculpa. De repente la tecnología nos falla, pero bueno, ya estamos por aquí de nuevo. Vamos a... ¿Me permites volver a compartir, por favor? Sí, ya puede compartir. Ok, sí, ya. Ok, entonces en el video, en el video pudimos observar esto que hablábamos, ¿no? Todos los riesgos que se presentan en el trabajo y observamos obviamente al colaborador como encerrado, como enjaulado, como hacia dónde me dirijo, como qué tengo que hacer, manifestando esa angustia, esa desesperación, porque pues obviamente quiere salir de ello. ¿A quién nos gusta realmente vivir así, ¿no? Con esa parte de enfermedad que se está viviendo, con esa inestabilidad, con ese no bienestar, ¿verdad? Presente en nuestra vida. Entonces, ahora, ya que vimos todo esto, podemos comprender por qué la necesidad de esta NOM 035. En algún momento, no, obviamente no voy a decir nombres, en algún momento un líder de alguna empresa en las cuales me ha tocado trabajar me dijo, es que son puras tonterías. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esto de las normas y hacerlo obligatoria y multable? O sea, no, ya no haya qué hacer para sacarle el dinero a las empresas. Y yo le comentaba y le explicaba toda esta parte de historia un poquito más profundo, incluso que aquí con ustedes, para que lograra comprender por qué sí debe de existir algo que regule la salud mental en el trabajo, algo que nos haga identificar. Y es parte de lo que la NOM 035 nos pide, ¿sale? Entonces, es gracias a todos estos estudios que la Organización Mundial de la Salud realizó, a todas estas alertas, pues ya tenemos en México, en nuestro país, esta norma. Es una norma, les repito, obligatoria, es una norma multable, sí se puede llegar a multar a aquellas empresas que no cumplan con ella, se multa. Y bueno, vamos a entender un poquito sobre ella, ¿sale? ¿Qué es la NOM 035? ¿Cuál es su función? Bueno, la NOM 035 es la NOM que vigila, o la norma mexicana que vigila, identifica, mide, corrige, erradica, previene los factores de riesgo psicosocial en las empresas, ¿sale? Esta surge en el 23 de octubre del 2018. Ese es dato importante. Entonces, nos va a ayudar a muchas cuestiones, pero primero algo que es fundamental cuando yo quiero aplicar la NOM es identificar en qué inciso de la norma, de las leyes que maneja la norma, del reglamento de norma, de los artículos y etcétera, nos dice en dónde entro yo como empresa. Ya entendimos que es obligatoria, es decir, todas las empresas legalmente establecidas, a partir de un trabajador, deben de aplicar esta norma, ¿sale? Esta no. Entonces vamos a saber cuáles son los incisos. Obviamente, les repito, ¿qué más quisiera yo que tuviéramos por lo menos unas 7 horas, 8 horas para poder abordar todo lo que es la NOM? Porque es muchísima información y muchísimas acciones a realizar, pero considero que lo esencial sí lo vamos a poder ver. Decimos que esta NOM rige en todo el territorio mexicano y entonces aquí es donde tenemos que ver. Fíjense bien. Inciso A. Centros de trabajo en los que laboren hasta 15 trabajadores, es de 1 a 15 trabajadores,
deben de cumplir con lo dispuesto por los numerales que ustedes pueden ver en pantalla, 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2 de la presente norma. Karen, ¿qué es eso? En estos numerales nos dice cuántas guías debemos de aplicar para el diagnóstico, para la identificación y la medición de los riesgos. ¿Cuál va a ser la política de intervención que se debe realizar, la política de riesgos? ¿Qué acciones sí debes de cumplir y cuáles te eximes de ellas? ¿Sale, vale? Eso es importante. Aquí van a irse ubicando. La B es para trabajadores a partir de 16 o de 15, el 16. Si yo ya tengo 16 trabajadores, ya no entro en el A, ya entro en el B, en el inciso B. De 16 a 50 trabajadores, yo tengo que cumplir los incisos que se marcan en el B y es lo mismo. ¿Cuáles guías son? ¿Sale? ¿Cuáles guías son las que tengo que aplicar? ¿Cómo va a ser la política? ¿Y cuáles son las acciones de prevención principalmente? Y las obligaciones de entrega de todo lo que se tiene que entregar a la Secretaría, si tengo el inciso B. Y en el inciso C entran las empresas de más de 50 trabajadores. 300, 200, 1000 trabajadores. Eso es importante. Oye, Karen, pero si yo tengo una empresa que tiene diferentes como módulos, ¿no? Yo tengo ¿cómo se le llaman? Una fábrica aquí con 70 trabajadores, pero tengo otra en Morelia con 80 y otra con 90. Yo entro en el inciso C porque abarcando todos los trabajadores de mis 3 industrias, no. Para la norma no entra esta parte. Cada centro de trabajo va a representar un análisis o una empresa individual. Oye, pero se llama Chifladitos, Sociedad Anónima y todas se llaman así. Sí, pero no es el mismo ambiente laboral que se vive en tu industria en Uruapan, que el que se vive en Morelia y que se vive en, no sé, en Torreón, en Guanajuato, en donde la tengas. Entonces, para la norma, para la Secretaría del Trabajo, tú vas a tener que hacer todo el proceso para tu sucursal de Uruapan y después todo tu proceso para tu sucursal de Morelia y así sucesivamente. Entonces, esto es importante porque me han preguntado mucho en otros cursos. Oye, Karen, pues yo puedo hacerlo de una vez de todos. No. Cada centro laboral implica un análisis particular, un análisis personalizado para cada centro, una política personalizada, unas acciones preventivas personalizadas. ¿Sale, vale? Entonces, yo considero estos incisos A, B y C en base a mi cantidad de centros de trabajo y a la cantidad de personas que tengo en cada centro de trabajo. Repito, inciso A es para para empresas que tengan de 1 a 15 trabajadores. Inciso B, de 15 a 50 trabajadores. Inciso C, de 50 y más trabajadores por centro de trabajo. ¿Sale? ¿Cuáles son las ventajas de a que nosotros apliquemos la NOM 035? Una y la principal, no me van a multar. Eso yo creo que para las empresas es indispensable. No voy a pagar multas innecesarias por no aplicarla. Entonces, la primera ventaja para mí sería eso. No te van a multar. No te va a llegar una revisión de la Secretaría para multar. ¿Sale, vale? Entonces, otra de las cuestiones es que vas a conocer tu entorno laboral. El diagnóstico te permite tener resultados en diferentes dominios, ahorita lo vamos a ver, categorías y dominios que nos van a hablar de las diferentes vertientes del ambiente laboral o del entorno laboral de tu empresa. Hace poco en una de las empresas a las cuales les apoyamos para aplicación de esta norma, me decían los dueños de la empresa, cuando les presentamos el informe ejecutivo, decían, todo eso está pasando en mi empresa, todo eso se mide. ¿Esas cuestiones existen dentro de mi empresa? Sí. A veces ni los dueños conocen o ni siquiera los gerentes conocen la magnitud de las situaciones que se viven. Entonces, una de las cuestiones principales que nos va a arrojar esta aplicación de norma es conocer tu empresa. Vas a conocer el entorno total de tu empresa, ¿sale? Vamos a prever incidentes. Entre más la apliquemos, cuando ya estemos trabajando los planes de prevención, pues vamos a prevenir que ocurran accidentes incluso dentro del trabajo, como pues ya se perforó una mano, ya se fracturó una pierna,
entre otros accidentes, vamos a prevenir muchos incidentes, la violencia, por ejemplo. Otra cuestión es, vamos a mejorar el entorno laboral, porque cuando ya tengamos los resultados de nuestro diagnóstico, vamos a saber hacia dónde requerimos actuar. La misma NOM te va manejando cuáles son las pautas que sí vas a tomar en consideración y en las cuales vas a poner tu empeño para tu plan preventivo. Entonces, obviamente, al estarlo haciendo continuamente, pues tu entorno laboral se va a mejorar significativamente. Mejorar el desempeño. Un colaborador que está contento en su zona de trabajo, que se siente parte de la empresa, que tiene esa identidad de la empresa, que se siente reconocido por la empresa, que reconoce el esfuerzo que la empresa hace para su bienestar, va a producir más, siempre va a producir más y de mejor manera. Yo les pongo mucho el ejemplo a mis líderes cuando trabajo. ¿Qué te funciona más? Posiblemente el hostigamiento y el acoso te funciona, por eso muchas empresas, pues con esa forma de trabajar, han logrado tener un nivel de productividad altísimo, pero ¿a costa de qué? En cambio, con estas acciones, vamos a tener un colaborador contento, satisfecho, que va a producir más que el otro, que produjo por miedo, va a producir contento, satisfecho y con la parte de tatuado el emblema de su empresa. Yo les digo, no es puesta la camiseta, es que te tatúes la identidad, los valores, todo tu empresa en ti y vas a tener un nivel de productividad muchísimo mejor. El colaborador va a darte lo mejor de él para tu empresa. Participar en el entorno laboral de manera positiva, relaciones afectivas positivas, comunicación asertiva, liderazgo basado en resultados y efectivo, entre otras cosas. Mayores rendimientos, lo que decíamos, un nivel de productividad se va a ver elevado porque vas a tener menos riesgos, entonces vas a tener mayor productividad. Esos son algunos de los beneficios que la aplicación de la norma te da. Ahora, vamos a conocer entonces cuáles son las partes esenciales de la NOM a nivel general. La NOM en su primera etapa te pide que hagas una detección y una medición, ¿vale? De los riesgos y obviamente con ello de los ambientes. Estamos aplicando aquí, decíamos que hay variantes dependiendo de la cantidad. Los instrumentos te los da la misma NOM 035. Ojo, también te dice que tú puedes decidir qué instrumentos aplicar siempre y cuando sean aceptados por la Secretaría del Trabajo. La verdad, en mi experiencia, yo te diría, en esta primera parte no te metas en conflictos, porque la Secretaría va a ser muy difícil que te acepte otros instrumentos y el proceso que tú vas a tener que realizar para conseguir instrumentos aceptados por la Secretaría o para elaborar un instrumento nuevo es complejo, mucho dinero, mucho trabajo y obviamente el tiempo va a correr y no vas a avanzar en tu aplicación de NOM. Entonces, la NOM 035 ya te dice cuáles son los instrumentos, te los presenta y incluso son los reglamentarios, te quitas de problema. Entonces, la guía 1 es la primera prueba a aplicar. La guía 1 es una prueba que nos va a medir si nuestro colaborador ha sufrido, presenciado un evento traumático severo, que puede después desencadenar trastornos de estrés postraumático, por ejemplo. Entonces, la guía 1 es indispensable y es aplicada en todas las empresas, inciso A, B o C, ¿sale? Recordamos según la cantidad, inciso A, B y C. La guía número 1 la vamos a aplicar en todas y la vamos a aplicar al total de los trabajadores en los 3 incisos o en los 3 casos de nuestra empresa, A, B o C, a todos los trabajadores y a todos los tipos de empresa, ¿sale? Nos va a medir, repito, acontecimientos traumáticos severos y nos va a dar la identificación de quiénes de nuestros colaboradores han sufrido un evento traumático severo y que tenga signos y síntomas de sufrir algo mayor, como un trastorno de estrés postraumático. Esto es importante porque la empresa está obligada, según esta norma 035, a brindarle a los colaboradores que salgan positivos en esta guía, de brindarles la atención profesional requerida. ¿Qué es la atención profesional requerida?
el médico, obviamente, el médico psiquiatra si es requerido y la atención psicológica profesional, ¿sale? Y lo debe de pagar la empresa. La empresa está obligada a hacer. Entonces, por eso tenemos que tener nuestro antecedente de la aplicación de la guía y saber cuál es el resultado y muchos procesos que se dan dentro de esto para poder canalizar a nuestros pacientes, pero sí es obligatorio por la empresa a todos aquellos que sean positivos en esta aplicación de la guía 1, a mandarlos a un profesional. Aquí cabe hacer un paréntesis. Eventos traumáticos severos podemos vivir todos en cualquier momento de nuestra vida. Sin embargo, para que entre dentro de la NOM 035 deben de ser durante el trabajo o por motivo del trabajo. ¿Sale? Tuve un accidente fuertísimo que casi muero dentro de mi trabajo. Perfecto, sí entra. Me asaltaron fuera del trabajo, dentro de mi trabajo, sí entra. Salí del trabajo y me fui con los compañeros del trabajo a tomarnos unas micheladas a ver el partido de fútbol. Y ahí llegaron y hubo una balacera. ¿Entrará? ¿Entrará? Preguntó. ¿Quién me dice si entra o no entra? A ver, ¿entrará esa situación? No, ¿verdad? No, no va a entrar. Para nada. Entonces, esto tiene que estar muy claro porque los colaboradores se nos pierden y nos pueden llegar a decir, es que sí, porque yo iba saliendo de mi trabajo. Sí, pero no estabas en una actividad que el trabajo te pidiera. Por ejemplo, los choferes que sí tienen que salir a carretera, los asaltan, les quitan el autobús o el camión, los golpean, ¿entrará? Ese sí entrará, ¿verdad? Ese sí entra en evento traumático severo. ¿Por qué? Porque fue con motivo del trabajo. Ellos estaban trabajando, no estaban dentro de las oficinas o dentro de la compañía, pero estaban en una situación referente al trabajo. Me mandaron a hacer un depósito al banco y en el transcurso del camino del trabajo al banco me asaltaron. ¿Entra? Sí entra. Sí entra, ¿por qué? Porque estabas con motivo del trabajo. Estaba en el trabajo y salí, pedí permiso para salir a ver a mi hija en el bailable. En el transcurso chocamos. ¿Será? ¿Intervendrá eso? No, ¿verdad? No, porque ya tú tuviste un permiso y la empresa se deslinda en el momento que tú saliste porque no fuiste a nada del trabajo, fuiste a otra situación. Muy bien, entonces esta guía 1 queda clara, va para todo el personal, aquí no se salva nadie, todo el personal en los 3 incisos entra y, ojo, yo ya apliqué, hagamos de cuenta que yo ya apliqué la NOM, la apliqué hoy. Todo el mes de junio y julio lo apliqué, terminé y empiezo con mis siguientes etapas. Entraron trabajadores nuevos que no entraron cuando yo apliqué esto. ¿Qué pasa ahí? Ah, sí se las vas a aplicar, pero hasta que pasen su periodo de prueba. ¿Sale? Pasa su periodo de prueba y entonces ahora sí puedes aplicarles la guía 1 porque es obligatoria. ¿Sale, vale? Bien, nos vamos a la guía 2. La guía 2 va a buscar el ambiente, todo lo que es el ambiente o el entorno organizacional. Aquí sí vamos a detectar ya otras cuestiones, como la seguridad en el trabajo, como la interferencia entre la relación trabajo-familia, sobre liderazgo, sobre la violencia, etcétera. Y en esta guía se maneja por 4 categorías y 8 dominios. Esta guía se aplica a las empresas que caen en el inciso B. A ver, ¿quién recuerda cuál era el inciso B? ¿Quiénes entraban en ese inciso B? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? De 16, ajá, de 15 a 50, muy bien. Entonces, esta guía 2 solo se le aplica a ellos, a las empresas que cuentan con 15 o 16 hasta 50 colaboradores. Ay, sí pusieron atención. Punto para ustedes. Felicidades si están poniendo atención. Efectivamente, esta guía solo va a ser aplicada a ellos. ¿Y qué creen? Que la norma nos permite tener ahí, ver la posibilidad de hacer una ecuación para poder no aplicarla a todos, sino a una muestra, ¿vale? Pero sí se aplica
a este inciso, al inciso B. ¿Qué mide? Ya lo dijimos, mide todo el entorno organizacional, mide, ahí vamos a encontrar en nuestro sector, se manejan temporada alta y baja. Ahorita leo las preguntitas. Entonces, sí, en este vamos a tener 4 categorías y 8 dominios, ¿vale? Entorno organizacional favorable, liderazgo, violencia, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos con la guía 3. En la guía 3 vamos a encontrar algo muy similar a la guía 2, pero en vez de tener solo 4 categorías, vamos a encontrar 5 categorías más. Se une una categoría adicional que es la de la pertenencia a la organización, ¿sale? Y 10 dominios, también se agregan 2 dominios más a este cuestionario, a esta guía, y entonces esta guía 3 se aplica al inciso C. ¿Cuál es el inciso C? ¿Quién me dice cuál es el inciso C? A ver, ya tuve muchos 10 ahorita. ¿Cuál es el inciso C? ¿Cuáles empresas entran en el inciso C? 50 en adelante, punto para Gaby. Miguel, 51 en adelante, sí, 51, 50, sí. Heréndira, 50, punto para Heréndira, estrellita. Muy bien, se están poniendo atención. Muy bien. Gracias a los que participaron. Efectivamente, esta guía 3, que es un poquito más extensa en categorías y dominios, se aplica a las empresas que entran en la categoría C. ¿Vale? ¿Qué vamos a investigar aquí? Igual, aquí nos va a arrojar toda la información del entorno organizacional. Y después vamos con la guía 5. La guía 5 es una guía de datos. Aquí vamos a obtener los datos de nuestros colaboradores, desde su nombre, su edad, su estado civil, su escolaridad, el tiempo de experiencia que tienen en el trabajo, o sea, cuántos años llevan trabajando, cuántos tienen de experiencia en la función que hacen actualmente dentro de tu empresa, qué puesto tienen, qué tipo de contrato tienen, cuánto es su jornada laboral, etcétera, etcétera. Estos son datos del colaborador. Se van a aplicar en todos los casos, ¿verdad? En todos los casos la vamos a aplicar. Igual la guía 2, 3 y 5, principalmente en el caso del inciso C, que son más de 50 colaboradores, vamos a poder aplicar la muestra. Yo les recomiendo en mi experiencia que la guía 2 y la guía 5, en el caso del inciso B, que son las empresas de 15 a 50 colaboradores, se aplique al total, que no metamos ahí la fórmula, porque son poquitos trabajadores y porque nos va a arrojar mejor información. En cambio, ya en la guía 3, que se aplica para el inciso C, más de 50 colaboradores, ahí sí podemos aplicar la fórmula y solamente tomar una muestra aleatoria de nuestros colaboradores para aplicar en la guía 3 y en la guía 5. ¿Sale, vale? Entonces, toda esta es la parte del diagnóstico. Estos instrumentitos son los que se tienen que aplicar. No hay más instrumentos hasta esta etapa. Ya, por ejemplo, los que trabajamos en las siguientes etapas, podemos decidir la aplicación de otros instrumentos. Ya, por ejemplo, yo que soy psicóloga, más psicológicos, claro que sí, pero ya es para otras funciones, ya no para la detección que nos pide la Secretaría del Trabajo, ¿eh? Para la Secretaría de Trabajo son estos instrumentos los que se deben de aplicar, ¿sí? ¿Cuál es el orden, Karen? Yo creo que es algo que le está pasando. El orden correcto es dependiendo, pero por lo general, hasta en la de más de 50, aplico guía 1 a total, aplico guía 5, que son los datos de mis colaboradores, y después aplico ya sea la guía 2 o la guía 3, según el inciso, ¿vale? B o C, según el inciso. Ese es el orden que yo les recomiendo llevar en su aplicación, porque es la que nos va a permitir tener un control al momento del diagnóstico, de cuando nos empiecen a arrojar ya estas pruebas, los datos, la información. ¿Vale, vale? Hasta aquí creo que vamos bien. Vamos bien, ahorita ya en la ronda de preguntas, si tienen alguna duda me comentan. Bien, ahora, ¿qué más nos pide la NOM 035? Pues nos pide una política de riesgos, de prevención de riesgos psicosociales. La misma NOM nos da una idea de cómo podemos estructurar esa política, pero sí les hago hincapié. No todas las empresas son lo mismo. No todas las empresas
vamos a encontrar las mismas mediciones, los mismos riesgos. Cuando nosotros tengamos los resultados, nos vamos a dar cuenta que nos marca los resultados en nulos, nulo riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Así nos van a surgir los resultados. Entonces, para la política, yo tengo que tomar en consideración cuáles son los puntos más fuertes, desde medios a altos riesgos, cuáles sobresalen, es un análisis completo, y después de ahí voy a determinar qué sí puedo aplicar dependiendo del giro, del tipo de organización que yo tengo, del tipo de empresa, y empiezo a elaborar mi política. Ya en los aspectos, porque aquí estamos hablando también de que aquí se maneja también los de erradicación, ¿verdad? ¿Cómo erradicar todo lo que me salió en mediano, alto y muy alto riesgo? Después, en la etapa de prevención, tengo que ver también lo que me salió en nulo y bajo riesgo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que permanezca igual, nulo y bajo, que nunca se me altere esa cifra y que todo lo que sí estaba alterado regrese a nulo y bajo, que siga así durante el transcurso de 2 años, porque dentro de 2 años yo voy a tener que volver a aplicar todos mis instrumentos de nuevo, porque ya lo que hice ya se caducó. Ya la secretaría va a volver y me va a pedir otra vez, a ver, ya hace 2 años que aplicaste tu diagnóstico, ya me mostraste tu política, ya me mostraste tu portafolio de evidencias, ya me mostraste tus tablas de contenido, todo lo que ellos nos piden. Ahora han pasado 2 años. Tienes que volver a aplicar la NOM desde ceros otra vez y volver a generar otra nueva política de prevención de riesgos psicosociales, tu plan de intervención, obviamente, de erradicación, para que podamos darte el visto bueno de que tú continúas perfectamente la aplicación de tu NOM 035. ¿Sale? Eso es lo que tenemos que elaborar. ¿Cómo se elabora? Ya no nos queda tiempo como para hablar tanto de esto, pero tiene un sinnúmero de pasos que se deben de seguir para la aplicación, obviamente la interpretación de resultados, obviamente también la calificación de estos. Sin embargo, esto es lo esencial que debemos saber, qué son los pasos que debemos de tener y obviamente que es obligada esta norma. Podemos reportar, Karen, oye, si en mi empresa no la han ejecutado, les han llegado incluso a ofrecer el servicio para aplicarla a algunos consultores así como tú, y fíjate que no quiere, el patrón dice que para qué, que eso no tiene ni pies ni cabeza, que somos la generación de cristal, que ya no se nos puede decir nada porque todos nos enfermamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo hacer? Se puede reportar anónimamente. Sí se puede hacer un reporte anónimo y se reporta a la empresa y Secretaría del Trabajo va a la empresa, da el seguimiento a tu reporte y obviamente si encuentra irregularidades, los va a multar. Y las multas, ¿cómo son las multas? Las multas van a depender de la cantidad de empleados que tenga tu centro de trabajo. Entre más empleados, mayor será la multa. Puede ascender desde 40,000 pesos, por ejemplo, que son las del inciso A, 40,000 pesos, hasta 500,000, 600,000, 1,000,000 de pesos, dependiendo de la cantidad de empleados y de qué tanto has infringido la norma, ¿no? Porque habrá empresas que dicen, es que yo empecé hace 3 años con la aplicación de la guía 1, ¿vale? No, ya no vale, la secretaría no te lo va a hacer válido. Oye, ya empecé este año la aplicación de las guías, pero la verdad no hemos hecho ni el análisis, ni hemos hecho el plan, la política, y ya nos llegó secretaría, ¿nos puede multar? Sí te puede multar. ¿Por qué? Porque empezaste la aplicación, pero no diste el seguimiento total a lo que te exige Secretaría de Trabajo con la NOM 035. Entonces, sí te puede multar. ¿Sale? Entonces, son cuestiones, chicos, que como pueden ver, no es fácil. Me he topado con centros laborales que dicen, es que ya mi secretaria la está aplicando. Híjole, y tu secretaria domina el total del conocimiento que debe de tener para la aplicación y ejecución y el seguimiento de la NOM. A lo mejor no. ¿Y tú crees que nada más era aplicar los cuestionarios y ya? ¿Y tú crees que nada más era mandar al psicólogo y ya? No, porque hasta para mandarlo al psicólogo es todo un proceso que se debe de ejecutar. Entonces, ya para culminar,
Ya para culminar, yo sí les quiero comentar la importancia del conocimiento total de la NOM. Yo sé que en 2 horas es imposible, que muchos van a decir, pero ¿para qué empezaste hablando de los riesgos? Porque debemos de dominar primero eso. Si yo no conozco ni siquiera qué son los factores, no conozco qué son los riesgos, no conozco cómo se manifiestan, no conozco la historia del por qué una NOM 035 en México, ¿cómo voy a aplicar correctamente una NOM en mi empresa? Entonces, no es posible que en este curso veamos lo que se aprende, no, hombre, en 10, 20, 30 horas de trabajo para aprender todo lo que la NOM nos está pidiendo, pero sí creo que se llevan una parte importante de la importancia de la aplicación, del seguimiento que se debe de dar, y bueno, ahorita en la ronda de preguntas que les pueda yo apoyar a solucionar varias que tengan, para que puedan tomar cartas en el asunto, ¿sale? Principalmente eso, que tomen cartas en el asunto, que no crean que porque no les ha llegado Secretaría del Trabajo aún, no les va a llegar. Claro que va a llegar en sus revisiones. En una de las empresas que me ha tocado trabajar, les llegó justo la semana que empezábamos con la aplicación de guías y llegó la revisión. Gracias a Dios, pues ya estábamos en esa etapa y vio que íbamos iniciando, entonces Secretaría nos dio como que el permiso de, está bien, pauso todo, aplíquenla, regreso. Pero ¿qué hubiera pasado si no estábamos ahí? Multa segura, ¿no? Y es una empresa de más de 50 trabajadores, entonces la multa ascendería por lo menos a 400 o más miles de pesos. Entonces imagínense de lo que te puedes prevenir. Entonces, al hacer conciencia, yo sé que muchos aquí son de recursos humanos, el hacer conciencia con sus gerencias, con los propietarios de la empresa o con las mesas directivas, los comités ejecutivos, etcétera, de la importancia de aplicarla, porque sí es obligatoria y no cualquiera la puede aplicar si no tiene el conocimiento real de lo que se debe de ejecutar, ¿sale? Ahí en la pantalla les dejo información sobre mi persona, sobre dónde pueden mandarnos